palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Y aquí está, como siempre, la palabra de fe, la palabra que nos instruye, el tiempo de la palabra en Un Café con Fe. Les recordamos que esta palabra queda alojada en nuestro portal web en www.caminoestereo.com para que usted la escuche de nuevo o la comparta o se instruya en la escritura. Qué importante es recibir la escritura y la instrucción diaria que nos hace crecer, que nos alimenta espiritualmente. Como hijos de Dios, constantemente, estimados amigos, debemos alimentarnos espiritualmente. Y ese es el objetivo de este tiempo de la palabra. Pues hoy vamos a hablar acerca de la importancia que existe para nosotros en derribar los lugares altos, en derribar cualquier tipo de ídolo que se trate de levantar en medio nuestro. Hay una encuesta que realizó una iglesia cristiana en los Estados Unidos. Esa encuesta se realizó a muchas personas y la pregunta era la siguiente: ¿en qué ocupa la mayoría de su tiempo libre? A esa pregunta, las personas respondieron en 3 sentidos, en 4 sentidos. Y el primer lugar lo ocupan las redes sociales. En segundo lugar, lo ocupan los deportes. En tercer lugar, lo ocupan las fiestas y en cuarto lugar, las compras. En cuanto a qué ocupa la mayoría de su tiempo libre: redes sociales, deportes, fiestas y compras. Es lo que arrojó esa encuesta. Redes sociales es la que manda la encuesta, en la encuesta, ¿verdad? Luego los deportes, luego las fiestas y luego las compras. Digamos que todo el mundo sabía esto. Todo el mundo conocía ya el resultado, puesto que lo vemos en la sociedad. Continuamente vemos en medio de una sociedad que las personas ocupan gran parte de su tiempo en las redes sociales. Las famosas redes sociales se tomaron la vida de las personas. Llegaron para quedarse. Recordará usted, estimado amigo, que las redes sociales no existían hace años. No existían. No había forma de tener una red social porque se empezaron a crear cuando el sistema Messenger era una manera de comunicarse a nivel de mensajes entre correos electrónicos. El Messenger, como se conoció. Y luego empezaron a nacer redes sociales y la gente se empezó a interesar porque encontró cómo las redes sociales les unían con personas que no conocían y les unían con personas a nivel internacional, de otras culturas, de otras naciones, y vieron como una ventana de crecimiento para sus vidas. Digamos que ese crecimiento estuvo bien y que las motivaciones iniciales estuvieron bien. El tema es cuando esto empezó a ocupar gran parte o la mayoría del tiempo de las personas hasta estos días. Cuando hablamos de los lugares altos y de este tiempo de palabra que se llama Derribando los lugares altos, quiero referirme a un texto bíblico que está en el libro de Números, capítulo 33, verso 51. Esta palabra dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros todos los moradores del país,
y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruirás todos sus lugares altos. Esa fue una instrucción que el Señor le entregó a Moisés antes de entrar a la tierra prometida, que le entregó a Josué antes de entrar. Se la había entregado y luego Moisés se la entrega a su sucesor, a Josué, para que introdujera al pueblo, pero le diera unas instrucciones claras y básicas. Luego, refiriéndonos al versículo 55, estoy leyendo Números 33, leí el 51 y el 52, y el 55 dice: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, y por espinos o espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Esta era la advertencia de Dios. Ahora, entienda esto, estimado amigo, que el Señor siempre nos advierte las situaciones, las cosas, que el Señor nunca querrá nuestro mal, que el Señor siempre querrá que caminemos en bendición. Se lo advirtió el Señor, y luego en el verso 55 les está diciendo qué pasa si no actúan de la manera en que Dios les dijo. Esta era una advertencia de parte de Dios, pero estimado amigo, el pueblo no escuchó, el pueblo no lo hizo. El libro de Jueces dice que Israel cayó en apostasía, es decir, transgredió las leyes, los estatutos de Dios, los parámetros de Dios. Cayó en apostasía porque abandonó su fe, conociendo y viendo las bendiciones y los milagros que Dios había hecho en ellos. Cayó el pueblo de Israel en apostasía porque empezaron a adorar sobre todo a dos ídolos de esos lugares, a Baal y a Astarot. Dice la palabra que la mano de Jehová estaba contra ellos, y dice que tuvieron gran aflicción. Los resultados de no derribar esos lugares altos vinieron. Más adelante, por ejemplo, el segundo libro de los Reyes, el capítulo 18, verso 4, dice que Dios levanta al rey Ezequías, y que el rey Ezequías hizo lo recto, y que él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera. Y también dice esta palabra que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y llamó Neustán. Es decir, los hijos de Israel, dice esta palabra, que vieron como un ídolo aquella serpiente que Moisés había levantado en el desierto como un símbolo, presentando esa serpiente levantada por Moisés para que cuando vieran esa serpiente recibieran sanidad. Y ese era un tipo de la cruz, era un símbolo de la cruz, el Señor mostrando lo que vendría más adelante a manera de redención para la raza humana. Este pueblo siempre buscaba la manera de adorar a Dios, lo hacían, pero escuche esto, siempre, a su vez, guardaban culto a otros dioses. No les importó lo que Dios había hecho con ellos. No recordaron las grandes bendiciones y los hechos poderosos que Dios había hecho con ellos. Ellos sacrificaron a los ídolos. Mientras Ezequías estuvo reinando con un corazón limpio, cuando reinó Ezequías, lo hizo en realidad de manera temerosa delante de Dios. Y mientras él gobernó y reinó con esa limpieza, el Señor le hizo prosperar. Más adelante, el rey Salomón, recuerde que termina sacrificando a los ídolos porque hizo concesiones con mujeres impías, con mujeres que no eran de Israel, y terminó adorando a los ídolos que seguían estas mujeres.
Escucha esto, estimado amigo, que las consecuencias del pecado se harán presentes y que las concesiones con el mundo traen consecuencias. Concesiones, un acuerdo que haces con alguien. Esas concesiones que se hacen con el mundo allá afuera dan la factura y luego nos mostrarán los resultados. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14, en el verso 3 y en el verso 4, habla de Amasías, otro rey. Y dice esta palabra: que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre. Dice esta palabra: que hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Y el verso 4 dice que con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Adelante, en el capítulo 15, dice que vino el rey Azarías, y pasó lo mismo. Los lugares altos no se quitaron. Parece que los reyes hacían lo suyo, pero respetaban esos lugares altos porque pertenecían al pueblo, entonces no se metieron con ellos. Un tipo de concesión. Los reyes hicieron estas concesiones. Analicemos en nuestra vida, estimado amigo, qué tipo de concesiones estamos haciendo nosotros con el mundo. Cuando tú lees en el capítulo 15, estamos situados en el segundo libro de los Reyes, y cuando lees en el 15:35, habla del rey Jotán, y tampoco logró o tampoco fueron quitados esos lugares altos. Digamos que esto se volvió normal para el pueblo de Israel, pero ellos hacían lo recto. En su parte de gobierno, todo marchaba sobre ruedas, pero se volvió en Israel que adoraran a Dios, pero también adoraran ídolos, que sacrificaran a Dios, pero también fueran a sacrificar a sus ídolos. Se volvió normal. Ahora, aquí podemos aprender diferentes cosas, estimado amigo. La primera enseñanza: las concesiones con lo que no proviene de Dios son peligrosas para nuestra vida y trabajan de manera sutil en nosotros. Escuche bien esa primera enseñanza. Las concesiones con lo que no proviene de Dios son peligrosas porque trabajan de manera sutil. Te pregunto en esta mañana, ni siquiera mencionas o ni siquiera nombras, pero que tú sabes que no provienen de Dios, que no son de Dios, y que sabes que si te detienes a hablar de esto saldrás perdiendo, y entonces prefieres hablar de otras cosas y no tocar este tema. Mantener lugares altos en nuestra vida traerá consecuencias graves. Cuando decimos que esas concesiones que no son de Dios son peligrosas porque vienen de manera sutil, es cierto. Vendrán envueltas en un papel que mostrará esas concesiones como cosas normales, como ocurría con el pueblo de Israel, que ocurrió tanto que llegó un momento en que se volvió todo normal. Mira, el mundo, el pecado, lo que se vive allá afuera, está hablando de pecado de una manera tan normal que muchas cosas y muchas situaciones se han convertido en normales aún a los ojos de la iglesia. Mantener lugares altos en nuestra vida traerá consecuencias graves. Qué bueno que usted pueda analizar, por ejemplo, el segundo libro de los Reyes, el capítulo 17, del versículo 7 al versículo 23. Ese queda de tarea. Léalo cuando tenga un tiempo. Ese texto, por ejemplo, muestra que ocurrieron 10 cosas, o que hicieron 10 cosas malas ese pueblo de Israel. Y las voy a enumerar para que nosotros nos veamos confrontados con esto. Por ejemplo, ellos temieron a dioses ajenos. Ellos hicieron secretamente cosas no rectas. Ellos levantaron estatuas y quemaron incienso a esas estatuas.
Ellos endurecieron su cerviz. Ellos siguieron la vanidad y se hicieron vanos cuando realizaban esto. Ellos dejaron los mandamientos de Dios y fueron tras ideas o conceptos que no eran los que provenían de los labios de Dios. Otra cosa que hicieron mal, muy grave, es que ellos mismos hicieron imágenes. Algo que también ocurrió que fue muy grave es que ellos pasaron a sus hijos por el fuego. Astarot, ellos hecha en metal, con sus brazos extendidos, y ponían fuego para que calentara esa estatua por dentro, y como era metal, llegaba un momento en que el fuego era tan candente en esa estatua que los brazos extendidos de esa estatua, de ese ídolo Astarot, estaban tan calientes que ponían a sus hijos en esos brazos y los entregaban como sacrificio a ese ídolo Astarot. Los hijos morían quemados, sacrificados a este ídolo. Por eso la Biblia dice que pasaron a sus hijos por el fuego. Pero no solamente hicieron eso, ellos buscaron, por ejemplo, adivinos. Y ellos también creyeron en agüeros, en amuletos, en cábalas. Terminaron así. Qué triste, ¿verdad? Y conocían al Dios de Israel. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Se airó contra ellos, dice la Escritura. Dice la Biblia que desechó toda descendencia. Dice la Biblia que Dios entregó la tierra a los saqueadores. Dice la Biblia que Israel fue llevada en cautiverio hasta Asiria, fue entregada a los asirios. Esos lugares altos representan cautividad en la palabra. Dios les había dicho en Deuteronomio que ellos no se inclinarían a esos dioses ajenos, que ellos no les servirían, y les dice: yo soy Jehová tu Dios, que soy fuerte y celoso, y lo repite en diferentes ocasiones en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia. Yo soy Jehová tu Dios, que soy fuerte y celoso. Querido amigo, Dios no comparte su gloria con nadie. Dice Isaías capítulo 42, verso 8, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Qué se debe hacer? Solo hay una manera para que Dios derrame su presencia. Y es cuando solamente tengo un altar para Él. Es cuando en mi vida hago un alto en el camino y empiezo a revisar qué ídolos pueden existir. Pero escucha esto, no solamente qué ídolos, sino también qué estoy haciendo con las situaciones que vivo a diario, con las situaciones que ya no provienen de Dios. Te pregunto hoy, estimado amigo, si estás escuchando a través de la radio o estás escuchando a través de este podcast, ¿qué concesiones estás haciendo con el mundo que al parecer no parecen pecaminosas, pero que en realidad sí lo son? Culturalmente no parecerán pecaminosas, serán aceptadas, pero tú sabes que no son aceptadas por Dios. Tal vez alabas a Dios, te congregas, vienes a una iglesia, pero por debajo tienes concesiones todavía con esto. En Marcos capítulo 12, le preguntan al Señor Jesús, los escribas, le dicen: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor Jesús les responde que el primer mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principio que Dios dejó, un mandamiento.
Por eso no caben concesiones en la vida del creyente, estimado amigo, sino que nos basamos en esta palabra, que amaremos o amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y cuando hablamos de alma, estamos hablando de nuestras propias emociones, de nuestra voluntad, de nuestro intelecto, de nuestros sentimientos. Entonces esa palabra quedaría como: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu intelecto, con todos tus pensamientos, con todos tus sentimientos, con toda tu voluntad, con todas tus emociones. Y finaliza ese verso diciendo: con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Usted puede decir: pastor, yo no tengo ídolos. Yo no adoro vírgenes, yo no hago magia negra, no hago magia blanca, no hago rezos. Está bien. Pero quizás, estimado amigo, son otros altares. Al igual que los hijos de Israel, ellos hacían lo recto. Sí, hacían lo recto. Adoraban a Dios. Eran vistos como justos por la comunidad, por la cultura, aún por los pueblos paganos. Pero tenían altares, porque habían hecho concesiones. Usted puede decir: bueno, pastor, esto era en el Antiguo Testamento, pero mira, ahora hay otro tipo de altar. Los presenta el Nuevo Testamento, por ejemplo. En Filipenses capítulo 3, verso 19, dice esa palabra cuando Pablo le escribe a la iglesia en Filipo, hablando de enemigos de la cruz de Cristo. Pablo los describe como enemigos de la cruz de Cristo y dice: cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuidado con esto, o sea, no es cuestión del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se presentaba esto también. Y mira cómo lo describe Pablo: cuyo Dios es el vientre. Hay personas que viven para complacer el vientre. No viven en el espíritu. No para ver lo que proviene de Dios o lo que no proviene de Dios, porque son enemigos de la cruz de Cristo. Pero si tú has conocido verdad, estimado amigo, y si en el caminar cristiano por la palabra te ha exhortado a que se produzcan transformaciones, cambios, la palabra a través del Espíritu Santo te ha redarguido para que cambies de dirección, para que reflexiones frente a diferentes aspectos de tu vida, el Señor te dice esto: analiza, piensa, discierne, haz un examen tú mismo. ¿Qué ídolos tienes en tu vida? ¿Qué lugares altos tienes aún en tu vida? Puede ser una persona de tu pasado, puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser una distracción, puede ser una red social. ¿A qué le estás sacrificando tu tiempo, tu vida? Es tan fácil dejarnos influenciar por aquellos ídolos con los que se mueve la cultura hoy en día. Por eso hablamos de las redes sociales. Por eso iniciamos la palabra citando esa encuesta, que la mayoría de personas rinde su tiempo y su vida a las redes sociales, rinde su vida a los deportes, a las fiestas y a las compras. Hay personas que buscan ídolos en todo lo terrenal, en un artista musical, en una tendencia, en una película, qué sé yo. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Mira lo que describe el apóstol Juan allí: carne, ojos, vanagloria. Te voy a repetir el versículo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. El apóstol Juan está presentando ese verso bíblico allí en
su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 16. Carne, ojos, vanagloria. Es lo que se mueve en nuestra cultura, es lo que se mueve en el mundo. Carne, ojos, vanagloria. Quizás dices que amas a Dios, pero te cuesta venir a Dios y esforzarte. Quizás dices que amas a Dios, pero te cuesta dejar aquello que sabes que está controlando tu vida, que te roba la paz, que te juega a mala pasada, que te deja en vergüenza, que no te deja crecer. ¿Cómo nos gusta la comodidad, verdad? Quizás decimos amar a Dios, pero ¿nos incomoda un culto un poco largo? Porque queremos más tiempo para nuestros ídolos propios. Quizás decimos amar a Dios, pero nos cuesta ofrendar. Quizás decimos amar a Dios, pero nos cuesta orar y pasar minutos de rodillas, hincando nuestras rodillas delante del Señor. Decimos amar a Dios, pero nos cuesta entregar un folleto bíblico o de nuestra iglesia. Decimos amar a Dios, pero nos cuesta pasar las páginas de la Biblia. En cambio, tenemos mucha agilidad con nuestros dedos en el móvil. ¿Habías meditado en esto? Decimos amar a Dios, pero ni siquiera venimos el domingo a la iglesia a recibir de Dios, pero amamos a Dios. No sabemos los versos bíblicos. Querido amigo, aún tenemos concesiones con el mundo. Aún hay lugares altos que nosotros mismos hemos levantado. Hemos decidido levantar altares, lugares altos. Se nos facilita idolatrar cosas, como el pueblo de Israel que jugaba doble. Es verdad, y ahí entramos todos en la hoguera, todos. Hemos decidido levantar altares, el altar de la red social, el altar del trabajo, el altar del fútbol, el altar de los amigos, el altar de los negocios, el altar de las plataformas para ver pelis, el altar de esa relación sentimental que no quiero dejar porque me cuesta, porque pienso en muchas cosas. Querido amigo, ¿cuál es ese lugar alto? Si el Señor ha permitido que este mensaje se predique hoy, es porque es necesario que lo derribemos. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo lo harás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos decidiremos? A veces nos pasa como cuando estás en casa y tienes tu casa desordenada. En realidad no tienes tanto afán por arreglarla, pero llega una visita inesperada y tocan al timbre de tu puerta. Y cuando miras por aquel ojo donde puedes ver el visitante a través de la puerta, te das cuenta que ha llegado alguien que es importante para tu vida, pero tienes la casa hecha un desastre. Entonces, en cuestión de segundos, tomas todo el desorden y lo guardas en el armario, lo guardas en el closet, lo guardas allí. Y cuando entra la persona ve todo normal. Y al parecer todo está normal. Y atiendes la visita con agrado. Pero tú sabes que no estabas apto para recibir esa visita. Y que lo que hiciste fue aparentar. Eso es muy común. Espiritualmente a veces ocurre lo mismo. Todavía tenemos archivos secretos en nuestro corazón, donde no queremos que Dios entre. Engavetamos situaciones pasadas, asuntos de nuestra vida pasada, que los guardamos allí y no queremos que nadie lo sepa, pero ni siquiera queremos que Dios toque esos temas. Tenemos laberintos mentales, escondemos pensamientos, situaciones. ¿Por qué no venimos delante de Dios y nos rendimos en su presencia y reconocemos y sacamos esos archivos secretos que están en nuestro corazón y descubrimos esos laberintos en nuestra mente, en nuestra vida?
Mira lo que David le decía al Señor en el Salmo 139, en el verso 23 y el verso 24. Estos versos bíblicos me gustan porque es el clamor de un hombre que necesita, quiere y anhela tener una vida limpia delante de Dios. David escribió en el Salmo 139, el verso 23 y el verso 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Voy a repetírselo. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabes qué estaba diciendo el rey allí? Mira mis archivos secretos en mi corazón, examíname. Mira mis laberintos mentales, examíname. Mira aquellas locuras escondidas que tengo allí, esas pasiones que están allí. Señor, límpiame de esto. Eso era lo que le estaba diciendo el rey David. Si hay algo que tenía el rey David especial y que el Señor lo valoró, era la capacidad dada por el Señor mismo de abrir su corazón, como si su corazón tuviera una cremallera y se abriera y rindiera todo y sacara todo lo que había allí. Vengamos al Señor de esa manera. Quitemos, derribemos altares de vanidad, los altares al Dios Mamón, al Dios dinero, los altares al Dios trabajo, los altares al Dios moda, los altares al Dios ego, al Dios orgullo, los altares del pasado, los altares donde anhelas las cosas pasadas, pero que no obtuviste de manera buena delante de Dios. Dios dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Querido amigo, pregúntate hoy, ¿qué ocupa el primer lugar en tu vida? Pregúntese, ¿a qué le rinde usted más tiempo en su vida? Pregúntese hoy. Seamos honestos. Todos tenemos pasiones, algo que nos mueve allá en el interior. Identifiquemos esto y en un acto sincero volvamos en amistad con el Señor. Que no parezca normal como ocurría con el pueblo de Israel. Hoy parecen normales tantas cosas en medio de nuestra cultura, pero de acuerdo a los parámetros y a los estándares del Señor no son rectos. Cierra tus ojos, ahí donde te encuentras, si puedes hacerlo. Si estás escuchando a través de este podcast, a través del YouTube, a la hora que sea, en el momento que sea, sabes que el Señor te está hablando. Dile: Señor, haz algo con este corazón. Tú conoces mi vida, mis obras, lo que yo vivo. Señor, tú conoces todas las cosas, mis archivos secretos, mis pensamientos más secretos, íntimos. Señor, aún los pecados ocultos que ni siquiera yo conozco, tú los conoces. Te pido, Señor, que me ayudes. Te pido, Señor, que sean derribados los lugares altos, que sean derribados los ídolos que yo mantengo combinando mi relación contigo. Te lo pido hoy. Hazlo, por favor, en mi corazón hoy. Te lo pido creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.